Hola amigos de la banqueta virtual, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Estamos acá, Kevin H. Pilgrim, Vanessa Herrera, y esta noche tenemos una invitada, pero de super lujo, una amiga de la banqueta que hemos tenido acá en el pasado y que es muy, pero muy conocida en las redes sociales, cosa que nos parece súper genial. Vane, ¿podrías por favor presentar a nuestra invitada de esta noche? Claro que sí, para mí es un gusto tener el día de hoy a alguien que queremos mucho, a la escritora Brenda Monzón. Brenda, buenas noches, bienvenida a la banqueta. No nos alcanzó para los aplausos. Hola, hola, perdón el desorden que se ve atrás, pero es que con tanta cosa, este es mi estudio, mi oficina. Qué gusto saludarlos, Kevin, Vanessa, a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de las diferentes redes sociales. Sí, ya soy muy amiga de la banqueta, ya son como 3, 4 veces y me deben mi taza que nunca hemos podido juntarnos a traerla. Es que, pues, hemos estado con ir y venir y sí, Vanessa me había dicho, yo lo pospuse algunas veces. Me disculpo por eso, pero he tenido una agenda un poquito complicada, pero ya haré el tiempo para tomarnos un café en esa taza y conversar. Pero aquí estoy. Bueno, te muestro la mía. Muy bien, muy bonita. Yo estoy viendo como encuadro aquí, pero bueno, se miran mis cosas ahí. Ajá. Excelente, Les no. recordamos que pueden preguntar por cualquier red que nos esté viendo, pueden preguntarle lo que ustedes quieran a Brenda, siempre y cuando sea sobre el tema. El día de hoy vamos a tener un tema bastante especial, se llama La Vuelta al Mundo en 60 minutos con Brenda Monzón. ¡Bravo! Y esto surge por sus TikToks, donde no solo te muestra que está viajando, sino que además te da el contexto del lugar donde está viajando. Y es emocionante, porque es una forma diferente de mostrarte lo que tú no conoces. Brenda ha viajado casi que por medio mundo. He tenido esa oportunidad y la agradezco mucho, de verdad, me tiene fascinada esto, soy una enamorada de la historia universal. Desde antes, cuando viajaba trataba de compartir algo, pero no sabía cómo proyectarlo. Y también no sabía qué hacer en TikTok. O sea, estaba con esa cuestión de que qué hago en TikTok. De hecho, el TikTok lo empecé a fortalecer apenas hace un año. Ya lo había abierto antes, pero no sabía qué material compartir, porque yo decía, no soy de las personas para hacer bailes, no soy de las personas para hacer doblajes, o sea, quería hacer material propio, pero yo no sabía qué. También quería leer algunos libros, dije, eso ya lo están haciendo, y como tengo esta oportunidad de empezar a viajar, dije, ¿por qué no les comparto mis viajes? O sea, no conozco mucho, pero me encanta la historia y lo que voy compartiendo, lo que voy conociendo, me lleva a otras cosas. Y me encanta saber que hay gente que le gusta. Por ejemplo, ayer fui a almorzar con una amiga y en el restaurante pasa un señor y me dice, Brenda, yo te sigo en tus redes sociales, me encanta lo que estás compartiendo, haces que uno viaje contigo, a los que todavía no hemos tenido la oportunidad de ir, o los que ya fuimos y no vimos ese aspecto. Así que de verdad me llena mucho, me motiva y sigo ahorrando entonces para hacer otro viaje, para seguir compartiendo. Pero pregúntenme, ¿qué puedo contestarles de lo poco que sé? Solo una cosa. Para las personas que nos están escuchando o viendo, estamos en 3 redes sociales, me acaban de decir, YouTube con Banqueta Virtual, estamos en Twitter, ex Twitter, con Banqueta Virtual, y estamos en Facebook por si quieren compartir la señal que se está dando en este momento. Correcto, Brenda. Número 1, ¿cuál fue el último país a donde fuiste? Bueno, el último país, El Salvador. El Salvador, que fui hace 10 días para ver algunas cosas, sobre todo de la biblioteca de la BINAES. Llegué a las 11 de la noche, me fui tipo 1:30 de la mañana. Yo soy En la promotora de lectura. biblioteca. A la biblioteca, sí. ¿Te dejan entrar de noche a la Sí, biblioteca? y eso fue algo que me encantó. No soy amiga del calor, no soy amiga de las multitudes, y ya me habían dicho que estaba abierta las 24 horas del día, y además, bueno, del día y de la Wow. noche,
Y además, como les digo, yo soy promotora de lectura, así que los promotores de lectura vemos de otra forma las bibliotecas, porque queremos ver cómo están los pasillos para compartir, cómo está la distribución. A mí, en lo que respecta a las salas de la Vinaes, me encantó, porque se empieza con primera infancia, que es desde que ya los bebés ya están bebecitos de días y ya se puede empezar a, aunque los papás digan, no, todavía no se puede, sí se puede, luego se pasa ya a la segunda infancia, luego adolescencia, luego la juventud, hasta terminar hasta arriba en una sala donde los estudiantes universitarios pueden apartar una mesa, pueden hacer reuniones, hay cubículos, mira, me encanta. Entonces yo quería saber cuál era la experiencia, si era cierto que estaba abierta a esa hora, y porque me cansó, o sea, me llegó el sueño, me tuve que ir, si no, eso sigue largo. Y ¿sabes qué? Me encantó ver familias, padres de familia compartiendo con hijos. Hay una sala donde hay juegos como ajedrez, damas chinas, todo esto que te hace pensar, analizar. A mí me encanta la estrategia, todo lo que eso te da esa estrategia, análisis, paciencia, que te hace criterio, y me encantó. Pues bueno, ese fue el último país que visité, fue El Salvador. Experiencia maravillosa y yendo directo a esta biblioteca Sí. De envidia. Sí. De envidia. Sí. Totalmente, totalmente. Me encanta la idea de una biblioteca abierta a las 24 horas. Sí. O sea, a mí también. Y me parece fantástico. Así de, bueno, son las 11, acabo de terminar el libro que estoy leyendo, ya no tengo más, porque todos los lectores sabrán eso, ¿no? De que a veces decimos, bueno, tengo 10 libros en cola, y cuando vemos, ya no tenemos ninguno. Entonces yo creo que eso sería excelente, un como autoservicio de libros, ¿no? Qué fantástico. Pues eso es respondiendo a tu pregunta, ese fue el último país que visité hace 10 días. Anterior a esto, ¿estuviste en el Medio Oriente? Sí, estuve en el Oriente, tuve esa oportunidad magnífica, es la segunda vez que voy al Oriente. La vez pasada fui 15 días, ahora fueron otros 15 días, pero fue con una vista diferente. La primera vez fue llamada porque vi en el 2021, inicios del 2021 en Netflix, vi un documental o una serie dedicada al Imperio Otomano y me llamó mucho la atención, por lo mismo que yo les digo que las estrategias, me llamó mucho la atención el ascenso del Imperio Otomano, y entonces ahí te hablan del Imperio Bizantino, de Constantinopla, y es algo que realmente cuando estábamos pequeños y en los libros de historia, de los textos de historia, no profundizan, no nos dicen mayor cosa. Entonces me di cuenta de un mundo nuevo para mí, increíble. Tuve la oportunidad de ir a Capadocia y conocer algunas ciudades que son varios cientos de metros hacia abajo. Y también después fui a Éfeso, que es como que el recorrido de Éfeso es como que lo que más se conoce de este lado del mundo, porque son ciudades que se hablan en la Biblia. Entonces es un recorrido cristiano. Me impactó ver algunas cosas y allí estuve en la biblioteca de Celso. Celso es una de las bibliotecas, después de la biblioteca de Alejandría, después la biblioteca de Pérgamo, que fue la hora que la fui a conocer, estaba la biblioteca de Celso. Pero también fui a la Casa de la Virgen María y algunos otros sitios arqueológicos allí. Y fui al teatro. No sé si ustedes vieron en mi TikTok, yo estaba recitando un poema de Neruda en el teatro, yo en el Gran Teatro de Éfeso, Pero cuando yo vine acá a Guatemala, el algoritmo me seguía compartiendo teatros. Aspendos, el Teatro de Pérgamo, el Teatro de la Odisea, sí, un montón de teatros que yo dije, ¿y esto qué es? Dije, no, entonces hay una serie de teatros, dije yo, hay una serie de teatros. Y empecé a conectar. Todos están sobre el mar Egeo y el Mediterráneo, o sea, Turquía así para abajo. Y empecé a ver y vi que habían más de 43 teatros que hasta el momento están descubriendo, porque todavía están rescatando algunos de las ruinas. Entonces me dejó impresionada. Yo dije, ¿por qué hay tanto teatro? ¿Cuál es la razón por la que haya tanto teatro? Y empecé a investigar y a preguntar y a investigar. Y me di cuenta que allí todo eso habían sido ciudades, primero helenas y después fueron ciudades romanas.
Dije, ay, qué interesante. Y empecé a ver fechas, empecé a investigar. Estoy estudiando historia universal, estoy estudiando una maestría en historia. Entonces yo dije, empecé a conectar otras cosas. Empecé a ver también que cómo estaba el tema de la historia. Se planea un segundo viaje ya con unos destinos específicos. O sea, cuando hablamos allá de las distancias, porque la gente me dice, hubiera ido a tal lugar, hubiera ido, las distancias son muy largas. O sea, no estamos hablando de 3 horas ni 2 horas. Estamos hablando de distancias súper largas entre un punto y el otro, porque fue de dormir 4 horas, 4 horas, porque ya regresábamos súper tarde y se salía muy de madrugada. La ventaja es que Turquía es un país muy seguro. Lejos de lo que yo me imaginé, Turquía es un país muy seguro. Y yo creía que eso solo era tal vez en los lugares turísticos. Y no. Turquía es un país muy seguro. Turquía tiene muy buenas carreteras. Turquía tiene cosas interesantes para uno, de parte es muy barato. O sea, barato en relación a que vas a España, vas a Londres, que yo el año pasado estuve en Londres y me quedé impactada con los precios de un café así a 13 libras esterlinas, 5 libras esterlinas, 6 libras esterlinas, un cafecito así como normal que uno podría probar aquí, 5 o 6 libras esterlinas, cuando la libra esterlina está a 13 quetzales por una libra esterlina. Entonces dices, ¡au! Me estoy muriendo. Con eso te compras la libra entera. Sí, yo digo, Dios mío, y eso es un café de los sencillos que aquí puedes encontrar a 5 quetzales, 8, ¿verdad? Bueno, entonces es un país muy seguro y me empiezo a dar cuenta de otras cosas. Me empiezo a dar cuenta de las mentiras que nos han dicho. Y aquí viene otra etapa. Ya me he peleado con algunos historiadores, ya se han peleado conmigo. Hay mucha gente que se ha peleado conmigo porque estamos acostumbrados a ver la historia de la forma en que nos la han contado en este lado, en este continente, en América Latina. Y no siempre las cosas son como nos las han contado, lamentablemente. Por ejemplo, llamarle al Medio Oriente, llamarle a esos países Medio Oriente es un término totalmente eurocentrista. Todo se ha hecho desde los términos eurocentristas, o sea, desde que Europa. Y a mí me da mucha lástima porque a veces veo publicaciones en redes sociales, publicaciones de cualquier país de América Latina, y hasta llamarle América Latina es un término eurocentrista. Pero desde que leo estas cosas y hablan de líneas del tiempo a nivel mundial y borran todo lo de otros continentes y lo dejan solo las líneas de la historia antigua. Para ellos la historia antigua es empezar a hablar desde los griegos para acá. Y solo las cosas que pasaron en Europa. No hablan ni siquiera de la caída de Constantinopla. ¿Por qué es tan importante? Ay, gracias, mi taza. ¿Por qué es tan importante la caída de Constantinopla? Primero, porque tenemos que entender una cosa. El Imperio Romano fue muy grande, pero realmente cuando cayó Constantinopla, cayó el Imperio Romano, porque era el Imperio Bizantino, pero realmente era el Imperio Romano de Oriente. O sea, el Imperio Romano empezó casi por el año 400, por ahí por el año 23 antes de nuestra era, vamos a llamar desde la era común, antes de Cristo, 23. Fue tan grande que se tuvo que dividir en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae por allí en el año 476 de nuestra era. Pero sigue vigente el Imperio Romano de Oriente, que era grandísimo, pero era grandísimo y sobrevive casi 1000 años más. Entonces, después de muchas cosas, viene Mehmed II a terminar algo que su padre y sus ancestros ya habían comenzado, la guerra para recuperar la manzana roja, que es Constantinopla. Y entonces, después de casi 3 meses, creo que fue, no me recuerdo cuánto tiempo fue, de la lucha contra Constantino, que era el emperador, cae el Imperio Bizantino, que no es más que el Imperio Romano de Oriente. Allí termina. Entonces, cuando vemos la línea del tiempo,
en la era antigua, vamos a decir era antigua porque hay mucho más antiguo que eso, pero generalmente nos lo dicen entre los helenos. Los helenos comienzan con Alejandro Magno. Entonces comienzan por ahí por el año 300 antes de Cristo. Luego, cuando te dicen, ay, es que esta estatua es del periodo heleno, es estos años, 300 antes de Cristo. Cuando te dicen es de la era romana, es, digamos, generalmente del año 0 hasta el año 476. Cuando te dicen es de la era bizantina, es del 476 al 1452. Y de allí tendría que empezar la era otomana. La era otomana que cae con la Primera Guerra Mundial. Y ya empiezan todas estas cosas. O sea, mira, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de cómo han manejado la situación acá de este lado. En la historia universal nos señalan algunas cosas de los egipcios, que los persas, que Mesopotamia, pero realmente había algo muchísimo más grande. A ver, dice, tenemos un montón en Twitter. A ver, ¿quiénes me están maltratando ya? Vamos a ver, bastantes me están maltratando ya. No, ojalá que no. Pues sí, entonces por allí vamos. ¿Qué les podría decir? Mejor me siguen preguntando porque si no yo me suelto. Totalmente. Acá tenemos un comentario desde YouTube de Alejandro López que me da risa porque él es bastante pragmático, Brenda, con su pregunta, porque él dice, ¿cuáles sitios web o app utiliza para hospedaje o transporte? Dice. No, pues está bien. ¿Sabes qué? Está bueno que hablemos de esto, porque la gente a veces no sabe cómo viajar. Y Totalmente. eso es importante. O sea, muchas personas quieren viajar, pero no saben cómo. Yo utilizo Airbnb. Airbnb porque son hospedajes, son hoteles que ya están registrados, que puedes quejarte si es la necesidad, nunca me ha tocado, pero puedes tener referencias de otras personas, puedes también contactarte con los dueños. Mira, yo he utilizado Airbnb. Eso es importante que lo digan. Vamos a saltarnos un poquito sobre la historia y vamos a hablar de los viajes, cómo hacer para los viajes. Hay que entender algunas cosas hasta en los boletos de avión. Si uno compra un boleto de avión en oferta, porque esto lo he visto en varios aeropuertos, me ha tocado pasar aeropuertos, controles migratorios, como no tienen una idea. Si uno compra un boleto de aéreo en oferta, recuérdense que hay que leer las letras pequeñas. Generalmente estos boletos de aéreos, aunque ustedes los hayan pedido para cierta fecha y aunque hayan hecho su pre-check-in, les van a dar siempre ¿cómo le dijera yo? La importancia a quien compró su boleto con el precio normal. O sea que va a depender que ustedes puedan abordar el avión según haya disponibilidad de asientos. Si no, mis vidas se van a quedar para el próximo vuelo. Mira, yo me encontré en Londres en agosto del año pasado a 5 chicos de México. 2 de ellos se conocían, los otros 3 estaban dispersos, pero 5 chicos que llevaban 5 noches esperando su vuelo de regreso a México y no podían hacerlo porque realmente las líneas aéreas generalmente solo sacan un vuelo por día. O sea, si tú lo compraste en línea aérea amarillo, esa línea aérea, si tú no pudiste abordar hoy en la noche a las 9 de la noche, hasta mañana a las 9 de la noche te das cuenta si puedes abordar. Y si no, hasta mañana. Y si no, así se va a pasar. Entonces, tienen que entender que si ustedes compraron boletos aéreos en oferta, van a tener que esperarse a que haya disponibilidad de asiento. Eso. Otra cosa, por ejemplo, si van a ir como a Turquía es un país muy lindo. A mí me daba mucho miedo al principio, no te imaginas. Yo decía, Dios mío, he escuchado muchas cosas en redes sociales, en YouTube. Nada de eso fue cierto. Nada de eso. Sí hay que tener en cuenta que en todos los países hay que tener cuidado con los taxis. Eso se sabe. Aquí en Guatemala y en todas partes. Así que, ¿qué me ayudó? El traductor. Un traductor. Siempre hay traductor en los teléfonos. Me ayudaron 2 cosas para viajar. Siempre me ayudan 2 cosas. Llevar un teléfono de alta gama, porque ese recibe señal de internet, y tener internet desde que uno pisa el aeropuerto. Y yo he comprado paquetes de internet con, voy a decirlo, porque es necesario a veces dar estos tips, Hola Fly. Hola Fly, ustedes se pueden meter,
se necesita una tarjeta eSIM, le mandan a uno el eSIM, es súper fácil. Aquí en América lo he podido utilizar en unos 2, 3 países, pero el internet no es muy bueno. Lo utilicé el año pasado que me invitaron a México, en noviembre, diciembre. El internet no es bueno. En nuestros países, en lo que llamamos América Latina, el internet no es bueno en ninguna parte. O sea, ya para meterse. En cambio, en Turquía, yo iba a lugares súper alejadísimos y todo, y el internet siempre súper bien, súper bien. O sea, estamos hablando de otras tecnologías. Pero entonces, lo que me ayudó mucho a mí, lo que me ha ayudado a viajar es llevar un teléfono de alta gama, meterle internet con Holafly, y eso lo puedo pagar con PayPal. Me encanta por eso, porque ahí sí puedo usar PayPal. Y tener internet siempre, porque vas buscando tus rutas, vas de una vez hablando y cuando subes un taxi, de una vez tú sabes a dónde quieres ir, y entonces el taxi no se puede desviar, porque eso me pasó a mí la primera vez en Turquía. Llegué tipo 12 de la noche, el taxi se había desviado un poco, que porque según él queríamos comer. Dije, no, allí no es, tú recto. Y le ponía el traductor, hey, aquí. Entonces, eso, ¿verdad? Eso te sirve muchísimo, llevarte mapas, llevarte traductor. Cada vez que vayas a un país, cualquiera que sea, investiga antes cómo es ese país, investiga las normas de ese país, porque hay cosas que quizás no se permiten o cosas que no es bueno hacer. Por ejemplo, mira, yo aprendí que en Turquía, estoy hablando de Turquía porque es donde más sitios arqueológicos he ido. Uno quisiera traerse, a veces la gente me escribía, Brenda, tráete en algo un poquito de tierra, un par de piedrecitas, me la vienen. ¿Sabes que eso no es permitido? ¿Por qué? ¿Te lo prohíben? Te cuento por qué. Porque tú vas, por ejemplo, esto es algo que yo traje allá, pero esto es como un tipo yeso. Ok. Pero cuando vas en el aeropuerto y ven que son piedrecitas o algo así, inmediatamente las mandan a analizar. Y ha salido muchas veces que la gente sin querer encuentra algo tirado y dice, ay, me voy a llevar esta piedrecita, ¿qué puede tener de malo? Y alguien paró 40 días así en la cárcel barato por una piedrecita que él encontró. ¿Por qué? Porque eran vestigios de una ciudad romana y tenía más de 1900 años de antigüedad. Y en Turquía yo pude comprar una tarjeta que se llama Museum Pass y te da acceso para muchos museos, pero imagínate, entre sitios arqueológicos, museos o lugares históricos, hay más de 300 en Turquía. Y la mayoría de estos, más del 90%, tiene que ver con época helena y romana. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, por favor, con quién estás hablando. Ten mucho cuidado con quién te haces amigo, y menos en el aeropuerto. No te hagas amigo de nadie. No hay amigos en el aeropuerto. Tú vas solito, no dejes tu situación ahí. No sé, por eso te muteé, no sé quién me muteó, pero bueno. No. Continúa, por favor, Brenda. Bueno, a mí me está muteando, bueno, está bien. Hay gente, me ha dicho de todo. Pero bueno, estamos dando algunos tips. Yo les recomiendo que hagan turismo, no solo en los países que ustedes están acostumbrados a ver, porque casi siempre nos venden Europa y Estados Unidos. Y hay más, mucho más que eso, y hay más y mucho más interesante. Bueno, ¿qué otra pregunta para no seguir hablando de puras tonterías? Tenemos aquí a Erdán Gardómez, espero estar pronunciando bien tu nombre. Él nos está viendo desde Facebook e incluso él puso hace un ratito, creo que soy el único viendo el live Forever Alone. No, te cuento, Erdán, que hasta este momento tenemos a 7 personas viendo el live en Facebook, que es un espacio que no utilizamos mucho como banqueta, pero él hace una pregunta súper interesante, un poquitito larga. Vamos a ver si la toma en la pantalla. Ahorita la voy a subir por acá. Uy, 3 preguntas, me parece súper fantástico. Él dice, ¿cuál fue el costo total del último viaje que hizo a Europa desde que salió de su casa hasta que regresó?
Algunos que conozco hablan de viajar a Europa, pero no tienen ni idea de cuánto van a gastar. Mencionó el uso de traductor en un país ajeno. Sin embargo, ¿con cuántos hispanoamericanos tuvo la oportunidad de hablar en Turquía? Esa sería la segunda. Y la tercera pregunta que nos hace Erdan es ¿cómo fue el cambio, el choque de culturas y costumbres en su viaje a Turquía, Brenda? Bueno, otra cosita. Bueno, comenzando la primera pregunta. Como yo les dije que hay que investigar bien el país al que uno va a ir y hacer las rutas de viaje. Yo realmente creo que para lo que venden en los tours o en algunas otras cosas me gasté muy poco, creo. Fue alrededor de 20,000 quetzales, un aprox. Porque ya les dije, Turquía es barato. O sea, hay para todos los presupuestos. Si ustedes se quieren ir a un hotel de super lujo, así les van a cobrar también, ¿verdad? Los hay y son bastante caros. Pero como tenemos las opciones de los Airbnb, generalmente me voy a hoteles 3 estrellas que queden en los lugares como céntricos, ¿no? Entonces, estos lugares céntricos me dan la oportunidad de irme caminando a varios puntos. Entonces, me ahorro mucho transporte allí, me ahorro algunas otras cosas. Turquía tiene la ventaja de ser un país que tiene, aparte de mucho, muy limpio, tiene diferente gastronomía, una gastronomía riquísima, deliciosa, con diferentes precios. O sea, se puede comer muy bien allí con $4. Hablo de dólares porque es la referencia que nosotros tenemos, aunque allá no nos van a aceptar el dólar. Allá nos van a aceptar solo la lira turca. Y si van a llegar con euro o con dólar, en Estambul sí hay muchas casas de cambio. Sí hay muchas casas de cambio. Entonces, no vayan a pagar con euro, no vayan a pagar. En los bancos no se... Mira, allá hay ¿no se hace como qué? No, allá no se requiere tanto, o sea, hay muchas casas de cambio, encuentras una tras otra, por lo menos en Estambul y en los lugares turísticos. Y también mucha gente te recibe el euro dependiendo de quién sea. Por ejemplo, si es un taxi que si se dedica a turismo o algo así, pero siempre tienes que tener cuidado con el cambio, porque la lira turca generalmente, si lo comparamos con un dólar, o sea, digamos que por 8 quetzales te dan 30 liras turcas, 30, 31 liras turcas, que está bastante bien, bastante bien. Entonces tienes que investigar. Y a los demás países, yo realmente me iba a lo como muy barato. Me recuerdo que la primera vez que fui a España, tuve la oportunidad de recorrer varias provincias de España, eso fue hace como 20 años, me salió carísimo, pero yo comía 1 o 2 veces al día, o sea, comía. Ahora, pues, porque era más caro, pero acá en Turquía tienes la posibilidad de comer bien con poco presupuesto. Entonces, por eso me gasté menos, porque aparte tú puedes escoger tu hospedaje, porque la verdad, los vuelos comerciales entre una provincia y otra son baratos, también el transporte extraurbano es muy barato. Entonces allí puedes bajar eso. La otra pregunta que me hacía, a ver, ¿cuál fue? Si me la responden. Sí, era, mencionó el uso del traductor. ¿Con cuántos hispanoamericanos tuvo la oportunidad de hablar en Turquía? Muy pocos. Realmente, mira, hasta el inglés era un problema. O sea, no se puede uno decir, me van a atender al inglés. Solo en lugares como muy turísticos en Estambul, si hablan un su inglés masticado. Por ejemplo, fui a Izmir, y en Izmir fue cuando ya me fui hacia casi por frente a la isla de Lesbos, cuando fui a Canakkale, Troya, y entonces, ahí sí solo turco. Y me costó, mira, fue re chistoso, pero la gente es muy amable. Pero fue súper chistoso porque en una de esas me encontré una sopa que era lo que podía comer porque me había quedado sin efectivo. Y entonces yo no sabía cómo decirles que yo quería agua caliente en esa sopa de vaso, porque tenía que ir a hacer cambio, pero solo tenía como 70 liras turcas. Y entonces, en turco, agua se dice su. Entonces, hice un English, Turkish, Spanish, ayor. Entonces puse la sopa y le dije al chico, su, hot. Me entendió, pero dirá, esta señora quiere agua caliente, que esa es su cosa, ¿verdad? Yo le estaba diciendo o sea, pues estaba diciendo agua en turco y caliente en inglés, no sabía cómo decirle, tengo hambre, necesito agua caliente aquí, pero me lo sirvió y estuvo fantástico. Entonces,
traductor, no hablé casi con nadie que hablaba español. A veces ves en algún grupo de turistas que alguien va hablando español porque son los que llegan, generalmente llegan de España directamente, son madrileños o son de Zaragoza, pero, bueno, y en Antalya, que ya hace frontera marítima con Chipre y con Egipto, allí sí encontré a un colombiano, pero que solo cruzamos palabras y nos sonreímos, así como quien dice, alguien al final español, ¿verdad? Dice, hola, ¿cómo estás? Y ya, pero no encontré a nadie más, Todo es turco, hablan poco inglés. Y por si van a Europa, tampoco les van a hablar inglés. O sea, en España tenemos la facilidad que es nuestro idioma, entonces nos vamos a comunicar muy bien con pequeñas variaciones en el lenguaje, pero nos vamos a entender muy bien. En inglés, pues el inglés de Inglaterra sí lo hablan distinto, ¿verdad? Es un inglés muy puro y hay cosas que, madre mía, y lo hablan rápido. Como que estuvieran hablando alemán a veces. Sí, entonces, entiendes, te cuesta un poco, pero vas ahí entendiendo. En Francia no te dejan hablar nada inglés. Nada que no sea francés. Entonces ahí ya hay un problema. Entonces el traductor. Italiano, pues es una lengua romance también. Allí puedes entender algunas palabras siempre y cuando no te hablen rápido, cuando te hablen despacio, vas entendiendo, pero traductor y allí más. La última pregunta, no recuerdo qué era. Era sobre cómo fue el cambio o el choque de culturas y costumbres. Mira, como te digo, yo ya había estado en España. Este término que voy a usar me lo han refutado varias personas y he argumentado sobre esto, porque nosotros somos colonias españolas. Dicen, no, Guatemala fue virreinato. Es una forma elegante de decir que somos colonias españolas, pues porque se llama la ciudad colonial, porque se llamamos colonos. Una forma elegante de decir que somos colonias españolas, virreinato. ¿Qué pues da eso? El mismo esclavo con diferente nombre, ¿no? Por favor, yo le dije a un historiador, por favor, doctor. Es lo mismo. Miren, el imperio español fue la continuidad del imperio romano. Yo me fui a dar cuenta ya que el imperio romano hizo muchas ciudades. Voy a decir una palabra que no sé si me van a censurar acá, no sé si me van a censurar en alguna de las redes sociales. No solo nos miaron, sino nos cagaron. O sea, dijeron, esto es nuestro. No solo nos miaron, sino nos cagaron. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, dice España en contra de Francia. Sí, es que Francia tiene muchos palacios y palacetes y toda Francia, pero nos dicen que ¿por qué en España no hay palacios? Si todo lo dejamos en América Latina. Claro, vinieron a instalar ciudades. ¿Cómo más iban a saber de quién era esa ciudad? Igual 2000 años antes o 1500 años antes lo había hecho Roma, no solo en Turquía, lo hizo en Egipto. Si ustedes se dan cuenta, en Líbano hay ciudades que son ahora sitios arqueológicos grecorromanos. Hay en Irán. Hay en toda esta cuestión mal llamada Medio Oriente, porque ya dijimos que esto es un término totalmente eurocentrista. O sea, entonces, ¿qué dijo España? ¡Ah, qué bonito! Así Roma dijo, todas estas son mis ciudades, porque el Imperio Romano era tan grande, pues entonces nosotros tomamos todo esto y aquí todas estas son nuestras ciudades. Ajá. El choque cultural fue muy fuerte porque aquí tenemos y no puedo evitar ver las cosas de diferente forma ahora, se los digo, no sé. Por ejemplo, nosotros presumimos de Antigua Guatemala, qué lindo, es patrimonio de la humanidad, de nuestros conquistadores, qué bueno, mucho gusto, 300, 400 años y algo. Pero allá fui a encontrar sitios arqueológicos que ya eran muy grandes y muy importantes desde hace 2300 años. Construcciones tan grandes. Aquí borraron nuestra historia. O sea, hasta el llamado término precolombino o prehispánico es un mal término. Aquí hay sitios arqueológicos mayas.
Y hubo civilizaciones muy grandes y fuertes. Y mira, sobre eso hay mucho que hablar. Porque van a hablar mucho que esto y que el otro, pero bueno, acá también hubo, pero nosotros somos un continente muy joven a la par de otros continentes. Y eso me lleva a otra cosa. Hablar de Europa dicen el viejo continente. No, si vemos la historia de Europa, no es tan viejo. Es más vieja África, más vieja Asia. Y Asia, mucha gente la gente relaciona a África solo con Japón, China y esto, pero Asia realmente es Irán, Irak, India, que ya tiene otro nombre porque el término India también era un nombre impuesto, bueno, Turquía y todo esto. Entonces, es como muy interesante lo que vas aprendiendo. Y un choque cultural para mí fue el religioso. Ufa, miren, eso es un tema que está muy fuerte en este momento, pero yo me di cuenta de las mentiras que nos dicen. Me di cuenta, porque en todas las religiones hay extremos. En todas. Hay gente muy pacífica, hay gente muy violenta, que en nombre de su Dios o de su religión hacen cosas barbarísimas. Les voy a contar algo que yo viví aquí. No estoy defendiendo a nadie, yo simplemente me preguntaron del choque cultural, fue muy fuerte. Hace 2 años me invitaron a una actividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Afuera tuve que ir a esperar Uber donde estaba la embajada gringa. Ya del lado de la Reforma hay un pasillo peatonal, si se recuerdan, y que uno puede ver directamente a la Reforma. Era un domingo, no había nadie. Yo pasé por el pasillo peatonal y empecé a tomarle fotos a los árboles de la Reforma. Salió un guardia de la embajada en mi país y me obligó a borrar las fotos que yo había tomado de los árboles y apagar el teléfono si iba a pasar allí. Es más, me dijo que no pasara por allí, cuando era un tema total, era una cuestión pública. Pues hace como un mes, estando yo en Estambul, estaba recién lo de los drones de Irán y que y yo dije, Dios mío, ya me llevó la cochinada aquí. Caminando, veo una estructura, una cosa hermosa, una edificación antigua, vieja, grande. Sí se me miraba que era una fortaleza, tal vez de unas 2 cuadras, pero grande. Y empecé a ver pantallas que tenían como información que iba pasando, pero no estaban en escritura árabe, menos en inglés. Algunas cosas estaban en turco, lo otro era en escritura persa. Y saqué el teléfono y le empecé a tomar foto. Cuando me di cuenta era la embajada iraní. Dije, Dios mío, ya me mataron, ya me hicieron años. Estaba el guardia, no me dijo ni pío, no me obligó a borrar nada. Lo que en mi país sí hizo la otra embajada. Y yo dije, ¿y entonces? Miren, yo llegué casual para las fechas del Ramadán. No me lo imaginaba. Cuando yo vi esa cantidad de gente, Dios mío, dije yo, ¿qué cantidades de gente? Eran unas cantidades de gente extrafalaria. Hay mucha gente joven que practica el Islam o que simplemente ya no lo está practicando. Pero hacen para el final del Ramadán un descanso como lo hacen aquí para finales de año, para fiestas dicembrinas. Y se la pasan en familia. Yo vi gente tan ordenada, tan limpia, tan tranquila. Había gente que iba a mezquitas a rezar, pero sin fanatismos de nada. Fue un choque cultural muy fuerte para mí. También que en el anterior viaje yo había ido y ahora también vi, porque no he subido muchas cosas, descubrí la tumba de San Felipe, uno de los 12 apóstoles. Recordemos que muchas cosas de estas, muchos sitios arqueológicos de Turquía son mencionados en la Biblia. Y entonces lo llamaban que el trono de Satán, que las iglesias del Apocalipsis, y eso fui a entender por qué los emperadores romanos se creían dioses.
fui a entender por qué los griegos se creían dioses también. Y fui a ver estos lugares donde estaban las llamadas iglesias del Apocalipsis o los tronos de Satán. Los tronos de Satán realmente eran donde estaban los tronos de Zeus. Eran muy importantes. Y entonces era porque simplemente no se puede adorar a otro dios teniendo un dios. O sea, y allí hubo un choque de hace muchísimos años para los mismos turcos, porque los turcos son negociantes. O sea, estamos hablando de toda la ruta de la seda, donde se negocia de todo, y que fue por lo mismo que cayó Constantinopla, y fue por lo mismo que 40 años después vinieron los españoles aquí a conquistar un territorio donde ya habían venido antes asiáticos. O sea, Colón, y está eso allí dicho y se puede ver, que se había basado en mapas que hacía 60, 100 años ya habían hecho algunos asiáticos que habían venido acá. Entonces, cuando voy a las llamadas tronos de Satán, no es más que nada que tronos donde estaba Zeus. Y como los turcos o los musulmanes, no, es que miren, hay que entender, término musulmán es muy diferente al islam. Tienen conexión, pero es diferente. O sea, hasta en el cristianismo, son cuántas variantes del cristianismo. Ufa. Y yo, es algo que he dicho en mis redes sociales, yo no voy a pelear con nadie. Si ustedes quieren creer en un Dios, crean en ese Dios. Solo no obliguen a otra persona a creer en el mismo. Si ustedes quieren en una diosa, crean en esa diosa. Si ustedes creen, nosotros teníamos una variedad de dioses y ahora le estoy rezando a Tlaloc para que nos mande agua y no viene. Y estoy allí haciendo mis inciensos y conjuros. Pues aquí ya vino, está lloviendo ahorita. Allí, entonces vámonos a Tlaloc para acá, me estoy portando mal. Porfa, que aquí se me entra el agua. Entonces vamos a que lo que vi, por lo menos allá, fue que no hay todas estas fanfarrias que hay para ciertas cosas. Hay iglesias católicas, porque recordemos que los bizantinos fueron católicos, fueron los que dijeron, o todos son católicos en nuestro imperio, o... Entonces, hay muchas, y hay gente que va, no va en grandes proporciones, pero va. Y ahí está. Lo único que no lo hacen con la representación que nosotros tenemos acá de toda esta algarabía, que cuando vemos realmente esta algarabía y estas cosas que nos han traído, muchas cosas, viene de los egipcios y los romanos los tomaron de allá. Y uno dice, wow, pero leyendo la historia de los egipcios acá y acá. Entonces hay mucho que comprender, ¿no? Yo creo que todo se basa en el respeto, en la tolerancia. Lo que vi, claro, estando yo allá, fue respeto, fue que cada quien profesaba lo que quería sin meterse con el otro. Que hay grupos extremistas, lo sabrá, yo no los vi. Y estuve por varias ciudades, yo no los vi, pero lo que sí entendí es que las religiones en cualquier parte del mundo, como en cualquier país también, tienen sus variantes. Entonces fue un choque cultural para mí eso de la religión, porque miren, otra cosa, yo veía en las cosas otomanas, en las cosas turcas, en las cosas de recuerdos, esto, miren, pero así varios colgados. ¿Qué es esto para ustedes? Un collar. Parece un rosario, pero yo diría que un collar o un rosario para mí. Vanessa, estás muteada. Que de verdad sí parece un rosario. Esto también hay en Asia, en otras partes de Asia, los Buda también tenía, en los otomanos también está, en los islámicos, en el Islam está, y también hay su variante en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo. Algunas personas, sobre todo la gente mayor y la gente muy adulta, lo usa para rezar en su religión. Y otras personas lo utilizan nada más para desestresarse. Van contando cosas, que al final eso es lo que es, entonces van desestresándose. Pero para mí esto fue un choque, porque yo decía,
¿Por qué lo llevan en la mano? Porque se me hacía como un rosario. Este tiene estas variantes acá, pero hay algunos que tienen otras, o hay algunos que son más largos y son de diferentes materiales. Entonces, yo empecé a ver ese sincretismo religioso que ha habido en varias culturas y en varias civilizaciones. Solo que aquí nos tocó, en América, que nos borraran la historia, que nos borraran el pasado, que no tenemos dónde explorar. Otra cosa que aprendí fue yendo a Canacale, a Troya, que mucha gente decía, ¿por qué no? ¿Existe Troya o sí? Cuéntame. Vanessa, estás muteada. Micrófono. Micro, Vanessa. Ahí Que está. no solo es que nos hayan borrado la historia, sino que además insistimos en seguirla borrando. Mira. Insistimos en que los mayas son satánicos. O sea, es una necedad por no ser nosotros mismos. Mira, es lamentable y se acaba de ver. Me da mucha tristeza el odio que se dispara en estos momentos en todas las redes sociales. El odio que se dispara. Un chico, la muerte de él disparó el odio de cualquier cosa. He leído cada comentario que me quedo con la boca abierta. Mira, no sé quién, porque no estoy tan segura realmente de quién fue que nos vino a decir que lo blanco es lo bueno. Y lo que es de otro color, mira, hay gente que quiere renunciar hasta a su apellido indígena. Estamos siempre programando el blanqueamiento social. Eso en Quetzaltenango se mira mucho. En muchas partes. Y son tan lindos y de verdad deberíamos defenderlo, chicos. Deberíamos defender eso. Pero yo a veces digo, esto no se va a componer. No es de ahora. Y no es cuestión de un gobierno, no es cuestión de 10 gobiernos. No sé cuánto tiempo va a pasar. Y yo sé que ni siquiera mis nietos lo van a ver porque es un cambio cultural y de pensar enorme, enorme. Peleamos mucho contra nuestros ancestros. Siempre queremos que eso sea... Si yo digo que soy indígena, valgo menos. Nadie quiere valer menos. Nadie quiere estar asociado al esclavismo, a la gente que no vale. Queremos tratar... Mira, es un cambio cultural en el que viví. Ah, y otra cosa, hablando de eso. Es el primer país donde yo no vivo discriminación. Y me encantó. Miren, a mí me encanta, para quienes me siguen en redes sociales lo saben, me encanta la lencería. Amo la lencería. Desde que yo tenía 18 años ya me la pude pagar, porque es cara. El año pasado, o todavía, aquí en un centro comercial en Guatemala, entré a una tienda Victoria's Secret. Las chicas no dejaron de estar detrás de mí nunca. Y yo les dije, discúlpenme, no me voy a robar nada. Ustedes tienen muchas cámaras. Si yo necesito algo, les pregunto. Pero les aseguro, le dije que no solo traigo, porque yo sé que cuestan, entonces iba preparada para comprar. No solo traigo tarjetas de crédito, de débito, también traigo efectivo. O sea, que no se preocupen, yo les voy a pagar. Llegó tanto que me tuve que salir. Me sentí incómoda. Entonces allá en Antalya, que como ya les dije es frontera marítima con Chipre, Egipto y hasta con Jordania, creo, así a lo largo. Entré a una tienda Victoria's Secret preciosa, de primer nivel. Como uno ya está acostumbrado aquí en Guatemala, entré y yo dije, a ver quién va a estar a la par mía, me va a decir rápido corriendo qué necesita, qué no sé qué. Las chicas estaban a unos metros, yo entré y me saludaron, allá es Merhaba, Merhaba es el saludo. Muchos dicen Merhaba, pero está mal dicho porque es Merhaba. Y yo me quedé de estúpida así pensando, ¿en qué momento vienen? Y así como que, pasa. Y yo dije, Dios mío. Y entré a otro restaurante de primer nivel y no me dijeron,
no vienes vestida, tampoco iba con pantaloneta o en bikini, pero iba con un vestido pues normal, unas sandalias. No me hicieron mal la cara para entrar. Aquí, Dios mío, es una cosa Una así de que te examinan de los pies a la cabeza. horrible, horrible. Yo me recuerdo que hace unos años fui a comprarle ropa a mis hijas a un centro comercial de aquí muy conocido. Y la chica hasta se me quedó viendo así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo llevaba el dinero efectivo, repito, iba preparada para comprar. Y sé que mis hijas son adolescentes y tienen ciertos gustos, ¿verdad? Bueno, iba preparada para comprar y llevaba pues suficiente plata, digamos que llevaba unos 2,000 quetzales en efectivo. Y se me quedó viendo y que no sé qué, le dije, ¿cuánto es tanto? Y está billete sobre billete. Y habían otras personas que hasta pidiéndoles descuentos, que así no sé qué, yo, ay, Dios mío, y no que te lo llevas de la gran cosa, pues. ¿Por qué se dejan llevar por las apariencias? Guatemala, y no solo Guatemala, América Latina son los países que las apariencias mandan. No debería de ser así, nos crea una competencia tonta. Otro choque cultural fue la cuestión de la belleza. ¿Cómo percibimos la belleza? Turquía es un país donde las mujeres pueden andar como yo camino. Llevan tatuajes. Yo no tengo tatuajes, pero si me lucieran quizás me pondría uno. Llevan minifalda. No todas, porque va a depender de cómo han sido criadas en su casa o su entorno cultural en la casa. Es como aquí en Guatemala, ¿no? O sea, hay de todo. Hay de todo. Pero no vi gente que parecía chorizo y que salía con esas cosas que... Mira, sí, allí es el país de las rinoplastías. Le ponen mucha atención y sobre todo me di cuenta que se hacen rinoplastías y se hacen ya arreglos de cara a partir de los 30 años. Las mujeres a partir de los 30 ya empiezan con esa... Y son muy lindas. Recordemos que en esas culturas la belleza siempre ha sido un factor determinante, totalmente. Pero es otro concepto de belleza, otro concepto en la ropa, otro concepto. Y entonces yo dije, Dios mío, yo no miro gente achorizada aquí. No estamos peleando por ver quién tiene las más grandes o las más... O sea, sí me ha cambiado el rollo. Y estoy tratando de procesarlo porque yo digo, ¿cuántos años tengo? Tengo 47 años. ¿Hace cuánto estudié la primaria? Y es algo sistemático. Nos han enseñado las cosas de esta y esta forma. Ajá. A ver, dime. Brenda me pidió en un punto, ¿cuál es? En punto, sí. Vamos a hacerle unos 10 minutos más si quieren ustedes, pero Okay, sabrán. está bien. Tengo aquí otra pregunta de parte de Carla. Es una vieja amiga de la banqueta. Ella pregunta: buenas noches, un gusto, Brenda. Me gustaría saber si ha viajado sola o acompañada. Y si ha viajado sola, ¿a qué países recomendaría ir? Me llama la atención ir a Egipto, pero me da un poco de miedo ir sola. Ok, gracias Carlita por tu pregunta porque es muy interesante la verdad. Fíjate que yo he viajado sola. Dime. No se te escucha. No se te escucha, Vane. Ay, que nieve. Está diluviando, perdón. Dale, Vane, no hay problema. ¿Brenda? ¿Me ibas a decir algo? ¿No? Bueno, yo creo que no. He viajado sola por varios países de América Latina y de Europa. Así completamente sola. España, pues fue un país que fue mi primer viaje a mochilera. Me fui casi un mes y medio, un poco más, por toda España. Subí trenes y esto y lo otro. Hice muchos amigos y bueno, una cosa preciosa. A Turquía no precisamente viajé sola, porque sí necesitaba, precisamente por ese miedo de no saber cómo iba a ser el tema, el choque cultural y algo así. Entonces, mi compañero de viaje es una persona que se las da de todas. También era la primera vez que viajaba, pero no nos fuimos con tour. Estuvimos investigando mucho y nos animamos y logramos tener algunas cosas, o sea, logramos desplazarnos muy bien. Para Egipto, hay gente que ha viajado sola porque es otro país, yo no lo hice sola, pero había gente que ha viajado sola. Solo tienes que recordar que para Egipto piden visa.
Es un visado que no es difícil tramitarlo, se saca en muy poco tiempo. Creo que también hay alguna vacuna por ahí que uno tiene que ponerse, porque recordemos, hay que investigar muy bien, porque no todas las cosas aplican para todos los países, es otra cosa. En España te piden que lleves un seguro de viaje, entonces hay que comprar seguro de viaje. Y yo recomiendo que si vas a viajar a otros países, siempre compres un seguro de viaje, no importa. Porque puedes enfermarte del estómago, puedes darte una gripe, puede esto, puede el otro, necesitas hospitalización, medicina. Compra un seguro de viaje y hay unos seguros que tienen su casa matriz en México o en Colombia y esos son los que nos han servido. Turquía es un país que puedes viajar sola, no hay problema, solo que hay una cosa, no le hables mucho a los hombres, eso está así sentado. ¿Por qué? Porque hay turcos muy guapos, sobre todo en Izmir, que es la región que ya pega con Grecia, wow, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los turcos manejan diferente el trato con las mujeres. Generalmente no les hables directa, solo si necesitas algo, pero cuando estés de tour en Turquía o cuando estés de viaje en Turquía, si vas sola y vas a tomarte un café y te dicen, hola, ¿cómo estás? Si ese turco se te pega, ya no se te va a despegar. Y ya no va a dejar que alguien más... Sí, así es, son muy posesivos en ese sentido. Así que yo lo que hice siempre fue tener distancias. Yo solo hablaba para lo que realmente necesitaba de alguno de ellos. Ya sea baño, ya sea la dirección de un hotel, ya sea la mezquita, ya Sofía, yes, thank you, bye, bye. Nada más. A lo que te truje, chencha, así. Muchas personas por eso toman tours. Otra cosa, puedes viajar directamente sola hasta algunos países y allí contratar el tour, solo que investiga ese tour. Ahora nos dan la posibilidad en redes sociales de rastrear si hay malos comentarios, si hay buenos comentarios, o prepara tu viaje 6 meses antes. Acá yo lo preparé muchísimo tiempo antes, muchísimo, tratamos de investigar, tratamos de ver, miren, siempre váyanse preparados para eso, váyanse tranquilos. Si quisiéramos hacer un viaje ya más metido a otros países del Oriente, pero estamos sabiendo en qué realmente países sí se puede entrar como mujer, porque hay unos que no pueden entrar como mujer, o hay otros en los que no me van a permitir ir a ciertos lugares históricos o arqueológicos. Entonces, hay que hacer una investigación. Generalmente, si esos países tienen embajada aquí en Guatemala, consulten en las embajadas, consulten en las redes sociales, pregunten. Por ejemplo, me recuerdo que en Twitter, una chica el año pasado preguntó abiertamente, miren, voy a viajar a Estambul, alguien ha viajado que me dé tips de viaje, y alguien la enlazó conmigo, y dice, Brenda, acaba de regresarte, entonces ya le di todo el tip, le dije, dame tu teléfono, te llamo, y me dijo, ay, sí, ya esos tips me sirvieron. Entonces, siempre pidan información, tal vez alguien ya tiene la experiencia de viaje, y les puede dar tours, les puede dar una guía, para que ustedes se puedan conducir mejor. ¿Algo más? Veamos por acá, solo voy a mandar un par de mensajes. Dice Milo que no está diluviando. Nah, dice, ya está refrescando. Hola Milo, ¿cómo estás? Un saludo a Milo. Omar Landaberry nos coloca, qué interesante. Definitivamente concuerdo con Omar. Necesitamos segunda parte. Hola, Omar. Definitivamente. Y Mel escribe, me encantan sus experiencias y me sorprendió mucho las diferencias culturales. Nos falta mucho por mejorar. Pues definitivamente yo también me uno a los dos últimos comentarios, al de Omar y al de Mel, en que definitivamente qué interesante, Brenda, especialmente la forma en la que usted lo cuenta. Creo que es una forma bastante entretenida. Me dio mucha risa la historia de la sopa porque yo creo que de una forma u otra todos nos hemos encontrado así como que en ese babel, ¿no? De, ay, ¿cómo le digo algo tan simple, ¿no? Entonces me pareció súper gracioso. Hay que aprender cuando uno va a cualquier parte del mundo, ¿cómo se dice? Quiero ir al baño. Tengo hambre. Agua para mi sopa. Agua para mi sopa. No, mira, ahora hay muchas playeras que uno las puede mandar a hacer. Entonces, llevan los iconos aquí. Entonces, tú dices, aquí el baño, cambio de moneda. Sí, va señalando la playera. O sea, esta es una forma muy, muy entretenida de hacerlo. Hay lenguaje universal. Los signos, los símbolos, las figuras son lenguaje universal.
En eso no se va a discutir. Entonces vas a decirle allí, según el país al que vayas, sitios arqueológicos, ya sabes, esto o el otro, o hasta para bailar. Hay que tener cuidado, porque pasó a un conocido que antes que nosotros viajáramos a Turquía, él creía que en Turquía había mucha fiesta en la noche, y wow, y me voy a ir a encontrar chicas, y según ellos, el harem, y que no sé qué, iban a entrarles bailando y en el pastel. Hay que investigar qué clase de turismo se puede hacer en cada país, qué clase de cosas se pueden encontrar. Entonces tengan muchísimo cuidado, porque hay quienes sí les han quitado mucho dinero. Como les digo, los turcos son los negociantes, son así como muy hábiles para esa cosa y se pueden perder uno un poco. O sea, sean directos, no se vayan a meter a lugares que no tienen que ir, que no los vayan a timar, e investiguen cada país al que vayan a ir, porque entonces ya saben ustedes qué es lo que van a esperar. Por ejemplo, yo sabía que lo que quería yo era turismo cultural, turismo histórico. Entonces, lo que hice fue meterme en la página del Ministerio de Cultura de Turquía y empezar a ver los sitios arqueológicos. Y de ahí empezar a hacer mapas. De aquí para acá, ¿en qué me puedo ir? ¿A qué hora sale? Y que no sé qué. Y esa es la ventaja también de ir a muchos sitios de Europa, que también se puede hacer esas consultas, que hay transporte en tren, que es muy barato entre Europa, los vuelos domésticos, que son entre países, también son baratos, hay algunas cosas en bus, pero que ya es como mucho más tardado por el tiempo, pero se puede hacer. Mucha gente he conocido que hace sus viajes, programa. Yo me fui así a España y visité casi toda España porque aprovechaba, yo me fui de pobre, me fui de mochilera. Entonces me fui a Atocha, es el que ahora uno va a Madrid y hay un bus directo del aeropuerto, que es en la T4, me parece, en la terminal 4, sale directamente a Atocha, y Atocha es la terminal donde está el Renfe, allí los trenes. Y yo me fui así a Valencia, me fui así a Barcelona, me fui así a Sevilla, me fui a Granada y me fui a varios lugares. Entonces lo que yo hacía era ahorrarme la noche de hotel, me iba, me trasladaba, abordaba el tren a las 10 de la noche, a las 11 amanecía ya en Sevilla, a las 5 de la mañana, 6, me ahorraba la noche y ya amanecía en el otro lugar, ¿no? Te ahorras Excelente idea. Desayunito y vámonos todo el día. Mire, hay otra cosa que ya casi estoy para terminar, que fue también un choque cultural para mí. La clase de turismo que viene a América no es el turismo que llega a esos países. El turismo de allá es más educado, el turismo de allá es más limpio, el turismo de allá no viene a hacer cosas que hacen aquí. Aquí vienen a ciertas cosas específicas. Miremos varios de nuestros lugares ícono, están rodeados de personas que no precisamente vienen a hacer buen turismo, como que aquí somos de los países permisivos, donde nadie les va a decir nada, y vienen a hacer cosas que ni en sus países pueden hacer y no pueden ir a hacer a otros. El turista que yo había allá es muy diferente al turismo que viene acá. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esas cosas, pero ya no las digo en redes sociales, porque un día dije, miren, la antigua Guatemala es muy bonita, para mí debería tener más iluminación acá, para mí debería tener más oferta gastronómica en diferentes precios. Me mentaron a madre, me dijeron que yo tenía el síndrome de París, que sí había comida, pero que yo no la había sabido buscar, porque a tal hora frente a la Merced se pone el puesto de atol y que no sé qué. Le digo, sí, está bien, qué rico, pero para mí me parece muy oscura la antigua, y yo he ido con personas que a veces vienen de otros países y a las 7 de la noche ya son muy pocos restaurantes los que están abiertos. Total. Y los que están son carísimos. Y de verdad, uno en otros países, aún de América Latina, hablemos México, hablemos Colombia, hablemos Cartagena u otros lugares, encuentra oferta gastronómica de todo nivel, una variedad. No nos limiten esto. Pero yo ya no lo digo, pero me dijeron, usted tiene el síndrome de París. Usted esto, usted lo otro. O sea, ¿cómo? Y nosotros el síndrome de quedémonos estancados y no avancemos. Quedémonos estancados. Ok, me van a decir por qué yo trabajo el tema cultural. Miren, a mí me han mentado la madre en redes sociales, sobre todo en Twitter, y han buscado si yo tengo contratos con el Estado. Nadie
Yo no tengo ningún contrato con el Estado. Gracias a Dios tengo contratos con otros países. Veo desde redes sociales, asesoro a personas, asesoro a empresas para llevar su comunicación en redes sociales. Yo me dedico a redes sociales y asesoro a otras personas en México, en Costa Rica, y todo lo hago desde el nivel virtual. Por eso me encanta viajar, porque donde yo esté, yo allí tengo mi oficina. Internet, un teléfono o una buena computadora y yo tengo mi oficina. Entonces yo me voy a comunicar solo desde establecer horarios y todo. Entonces, yo trabajo el tema cultural porque sé que a través de eso se puede mejorar la economía. ¿Cuánta cosa no se puede abrir a través del desarrollo cultural? Por ejemplo, si yo pongo un museo, que ha sido mi sueño siempre poner un museo con un centro cultural y biblioteca, alrededor de él puede haber una oferta de cafeterías, una oferta de hoteles, para hacer todo un recorrido así muy bonito que puedan hacer. Si quieren hasta una disco por un lado y qué sé yo, siempre y cuando no interrumpa el otro, pero ¿qué? Carreteras pésimas. Además, hasta la forma de conducir acá, señores. Horrible. Nivel de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de autos, todo. Miren, es un horror, es un horror. Carreteras pésimas. Tenemos otra cosa. Peligroso. Guatemala cuesta un bigote hacer cambio. Es ridículo. Yo hizo ferias internacionales. He traído gente de varias partes de países de América Latina. Cuando me dicen, Brenda, quiero cambiar en quetzales para poder ir al mercado central o para ir a comprar algo, para que no sé qué. A mí, como guatemalteca, solo me permiten cambiar de $300 a $400 al mes y justificar por qué estoy llevando esos dólares. Y si estas personas vienen y quieren hacer cambio, no puedo hacerlo a través mío. Y no todo el mundo le acepta dólares. Entonces, no podemos hablar mucho de estas cosas porque ya empiezan a maltratarlo a uno, que si uno es de tal color de partido, de tal ideología de partido, que si usted piensa en no sé quién, que si... Es horrible. Y yo dije, Brenda, ya no sigas haciendo ciertas cosas. Yo empecé a compartir el contenido cultural porque me gusta. Porque digo, tal vez para darle la nota diferente a las redes sociales, y me alegra mucho que les guste a las personas. Pero nos va a costar salir de la forma de pensar en que tenemos. Tenemos todavía la forma de pensar del cacique, del amo, de que él es el superior y yo me tengo que quedar callada, que no puedo soñar, que no puedo pensar, porque ya me van a maltratar. Usted está esto, usted está loca, usted es una idiota. Miren, me han dicho millones de cosas. Pero gozo de algunos privilegios que no cualquiera tiene, y los privilegios son internet, y que tengo un carácter del demonio, y que no me dejo. Entonces digo, y resulta ser que tengo muchísimos seguidores en México, que ya me van invitando 2 veces con gastos pagados para visitar centros culturales, bibliotecas, y yo me quedo así como que yo de Guatemala, ¿ustedes por qué me están invitando? Y me dicen, porque es una persona que está haciendo la diferencia en el tema cultural. Entonces he aprovechado las redes sociales. Y entonces de pronto me dicen, mire, le vamos a pagar por dar una plática para tal país de América Latina. Yo digo en América porque es el idioma que domino, ¿no? Porque si no le voy a decir su hot y no van a saber ni qué papalina les estoy diciendo. Entonces, necesitamos creer más en nuestra gente. Necesitamos no apagarles sus sueños. Necesitamos que dejemos de tirarnos tanto odio. Es increíble. Solo en este día, antes de entrar a este espacio, leía 3 personas diferentes, que son mis contactos, en Twitter, diciendo, ojalá todos los fulanos que piensen así se mueran. Ojalá, y eran personas de distinto. Yo digo, ¿por qué quieren que se mueran? Pero cada quien, ¿verdad? Pero para los que quieren que yo me muera, jodidos. Aquí estoy, chingada. Con esto cierro. A ver, algo de cierre que quieran ustedes. Pues... Mil gracias, Brenda. La verdad es que te voy a ser muy honesta.
creo que no vimos ni el 5% de lo que esperábamos. Estuvo súper interesante, se nos fue el tiempo muy rápido y queremos segunda parte. Totalmente, totalmente, sí. Pues definitivamente, gracias Brenda por aceptar otra vez la invitación a la banqueta. Sabes que este espacio es tuyo, está abierto para ti. Te consideramos una amiga de la banqueta. Yo la pasé muy bien, definitivamente Yo creo también. que escuchar esas experiencias y encima de unas culturas que están literalmente al otro lado del mundo y que como tú decías, no es un turismo muy popular, por llamarle de algún modo, porque siempre es vaya a Europa, vaya a Estados Unidos, que el Caribe, Y si es y, de- pobre, vaya a Cancún. y dejamos todo eso de lado, ¿no? Entonces yo creo que fue muy interesante, yo creo que a muchos de los que estamos acá, por cierto, somos 205 personas en Twitter, 7 en YouTube y ahorita tenemos a 3 en Facebook. Yo creo que estoy seguros que como yo fue de Turquía de repente suena como un viaje muy interesante. Y en especial que dijiste lo de los hombres guapos, yo estoy seguro que muchos estaban como que, ¿podría repetir ¿Dónde? dónde? Exacto. Así como que yo diría así como que, ala, entonces si son tan guapos como salen en las novelas turcas, me Ah, voy. los de Izmir que están en Ok, el Egeo. Famana. ya escucharon, Izmir, Ahí ¿verdad? tenés que ir, Kevin. Yo quiero agradecer a las personas que me están escuchando, sobre todo en Twitter. En Twitter he tenido muchísimo apoyo de aquí de guatemaltecos. Ya creo que casi vamos rondando los 96,000 seguidores, pronto llegaremos a los 100,000. Así que Twitter ha sido una plataforma para mí crucial. Hay gente hermosísima. Les agradezco mucho por aguantar mis locuras. Les agradezco porque también son parte fundamental del que sea lo que yo soy ahora. Gracias a ustedes. Pues bueno, estoy ahí en mis redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y en todas las demás. En mi página de Facebook, que hace apenas unos meses la comencé porque me la votaron 3 veces, así que la que está allí es la que pueden encontrar en mi sitio web, brendamonzon.com. Estoy volviendo a hacer, así que si quieren integrarse a Facebook, ahí está, a la orden. Excelente. Brenda, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y pues ya la Un adiós. esperamos por acá, porque si le Gracias. comentamos que ya nos dicen, sí, segunda parte, por favor. Carla dice, Sí, muy muy buenos buenos tips. tips. Muchas gracias por compartir. Alejandra nos comenta que Un se ve mejor serial, en se ve YouTube que mejor en Twitter. YouTube que en Twitter. Muy bien. Y Mel dice que justo eso pensó, que no mentía las novelas. Brenda, muchísimas Tranquila, gracias. Mel. Mil gracias. Pues ¿Vale? entonces vamos con... mañana vamos a hablar de asesinos en serie. La verdad que teníamos una invitada, pero no nos confirmó. Entonces vamos a hablar un poquito de asesinos en serie. El día jueves vamos a tener nuevamente un tema súper interesante con energías renovables y otras cosas, pero es una sorpresa con los divulgadores de ciencia y el día viernes vamos a tener a la Miss Filantropía 2024. Es un concepto nuevo, no solo de belleza, sino también de proponer nuevas cosas para las mujeres. Creo que les va a encantar, va a estar por aquí Carol Letona dándonos una charla y el día sábado vamos a tener a una escritora que le va muy bien en España, tiene ahí un par de libros bestseller, aunque aquí nadie la conoce, pero en Europa es muy cotizada, tanto que se salió de su trabajo para dedicarse solo a la escritura, se llama Una Fingal. Así que estamos nuevamente complacidos de empezar esta banqueta virtual, ahora sí virtual, y gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos. Síganos y buenas noches. Gracias hasta todo. Brenda, nuevamente muchas gracias y a todo el público que tengan una excelente noche. Hasta pronto.